Cuando el millonario Alejandro Mendoza se acercó a Carmen, la camarera que servía las copas en el baile benéfico más exclusivo de Madrid, y le dijo en tono de burla que se casaría con ella si bailaba mejor que todas las damas de la alta sociedad que llenaban el salón, no esperaba que ella aceptara el reto. Todos los invitados se rieron de la broma cruel del heredero, que siempre humillaba al personal de servicio para divertir a sus amigos. Pero cuando la orquesta comenzó a tocar y Carmen se quitó el delantal blanco y caminó hacia el centro de la pista con la dignidad de una reina, algo cambió en el ambiente. Porque lo que nadie en aquel salón sabía, lo que Alejandro jamás habría imaginado mirando su uniforme de sirvienta, era que Carmen había sido primera bailarina del Ballet Nacional de España hasta que una tragedia familiar la obligó a abandonarlo todo. Y cuando sus pies tocaron el parquet y comenzó a moverse, el silencio que cayó sobre el salón fue tan absoluto que se podía escuchar el latido de cada corazón presente. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Carmen Vega tenía 24 años y llevaba 2 trabajando como camarera en eventos de la alta sociedad madrileña. Era un trabajo que odiaba con cada fibra de su ser, pero que necesitaba desesperadamente. Uno que le permitía pagar las facturas médicas de su madre, mantener el pequeño piso que compartían en las afueras de la ciudad y poner comida en la mesa, aunque eso significara tragarse el orgullo cada noche. Nadie que la viera con su uniforme negro y blanco, con el pelo recogido en un moño austero, sujeto con una simple horquilla dorada, con la mirada baja que el trabajo exigía para no molestar a los señores, imaginaría lo que había sido antes. Nadie vería en sus movimientos eficientes, sirviendo copas de champán los ecos de los saltos y piruetas que una vez habían hecho llorar de emoción al público del Teatro Real de Madrid. Carmen había sido prodigio del ballet desde los 5 años, cuando su madre la llevó a clases en el centro cultural de su pueblo andaluz solo para que gastara energía. La profesora, una antigua bailarina del ballet de Sevilla, vio algo especial en la niña que apenas llegaba a la barra y la recomendó a un cazatalentos que visitaba la zona buscando nuevos talentos para la Escuela del Ballet Nacional. A los 8 años, Carmen dejó su pueblo de Córdoba y se mudó a Madrid con una beca completa que cubría estudios, alojamiento y manutención. Sus padres la visitaban cada mes, ahorrando durante semanas para poder permitirse el viaje, y la veían crecer en esa criatura etérea que parecía flotar cuando bailaba. A los 18 ya era solista, la más joven en la historia reciente de la compañía. A los 20, primera bailarina, con críticas que la comparaban con las grandes leyendas del ballet español, con invitaciones para actuar como estrella invitada en compañías de Londres, París y Nueva York. Su futuro brillante parecía escrito en las estrellas, grabado en piedra, inevitable como el amanecer. Pero las estrellas a veces se apagan sin previo aviso y las piedras se pueden romper. Hace 2 años su padre murió de un infarto fulminante en la cocina de su casa de Córdoba, cayendo al suelo mientras preparaba el desayuno que nunca llegaría a comer, dejando deudas que nadie conocía y una madre destrozada que cayó en una depresión tan profunda que intentó quitarse la vida. Carmen tuvo que elegir entre su carrera y su madre, entre el escenario que amaba y la mujer que la había traído al mundo. No fue una elección difícil, aunque el dolor de hacerla todavía la despertaba algunas noches con lágrimas en los ojos. Abandonó el ballet, vendió todo lo que tenía de valor y se convirtió en lo que la sociedad esperaba de una chica de pueblo sin dinero ni conexiones, alguien invisible que servía a los ricos mientras ellos fingían que no existía. Alejandro Mendoza era exactamente lo que parecía, un heredero arrogante, que nunca había trabajado un día en su vida y que trataba al personal de servicio como si fueran muebles con piernas. A sus 30 años había heredado la fortuna de su padre, un imperio inmobiliario que le permitía vivir sin preocupaciones mientras coleccionaba coches de lujo, novias de diseñador y la admiración vacía de quienes esperaban beneficiarse de su dinero. Esa noche, en el baile benéfico del Palacio de Cristal, Alejandro estaba aburrido. Las mismas caras de siempre, las mismas conversaciones vacías,
las mismas mujeres que se acercaban con sonrisas calculadas, esperando un anillo de compromiso que él nunca tenía intención de ofrecer. Fue entonces cuando vio a Carmen recogiendo copas vacías de una mesa cercana. Había algo diferente en ella, algo que no podía identificar pero que le llamó la atención. Quizás era la forma en que se movía, con una gracia que no correspondía a una simple camarera. O quizás era su rostro, hermoso de una manera natural que las mujeres de su círculo, con sus cirugías y tratamientos, nunca lograrían igualar. Sus amigos notaron hacia dónde miraba y empezaron a burlarse, como hacían siempre cuando Alejandro se fijaba en alguien que consideraban por debajo de su nivel. Uno de ellos sugirió que la invitara a bailar, y otro añadió que probablemente ni siquiera sabría moverse sin tropezar con su propio delantal. Alejandro, alimentado por el alcohol y el aburrimiento, decidió que sería divertido humillar a la camarera delante de todos. Se acercó a ella con esa sonrisa de superioridad que siempre funcionaba para intimidar a quienes no tenían su dinero, y pronunció las palabras que cambiarían todo. Le dijo, en voz lo suficientemente alta para que todos a su alrededor escucharan, que se casaría con ella si bailaba mejor que todas las damas presentes en el salón. Era una broma cruel diseñada para avergonzarla, para que todos se rieran de la idea absurda de que una simple sirvienta pudiera competir con mujeres que habían tomado clases de baile toda su vida. Los invitados que escucharon se rieron como se esperaba de ellos, esa risa educada pero despreciativa que la alta sociedad usa para marcar las diferencias de clase. Las damas miraron a Carmen con lástima condescendiente, esperando verla sonrojarse y huir hacia la cocina como habría hecho cualquier otra en su posición. Pero Carmen no se sonrojó ni huyó. Algo se encendió en sus ojos, algo que llevaba 2 años dormido bajo capas de resignación y supervivencia. Miró a Alejandro directamente, sin la sumisión que él esperaba, sin el miedo que estaba acostumbrado a ver en quienes trabajaban para gente como él, que aceptó el reto. El murmullo que recorrió el salón fue instantáneo. Algunos pensaron que era una loca, otros que no había entendido la broma, otros que sería el espectáculo más embarazoso de la noche. Alejandro mismo parpadeó confundido, sin saber cómo reaccionar ante alguien que no seguía el guión que él había escrito. Carmen se quitó el delantal blanco con movimientos lentos y deliberados, se soltó el pelo del moño austero, dejando que cayera en ondas oscuras sobre sus hombros, y caminó hacia el centro de la pista de baile con una dignidad que hizo callar hasta al último de los que se estaban riendo. La orquesta, que había estado tocando música de fondo para ambientar las conversaciones, se detuvo ante el silencio súbito del salón. El director, un hombre mayor con décadas de experiencia en eventos de este tipo, miró hacia donde todos miraban y vio a Carmen de pie en el centro de la pista, esperando con una quietud que no era nerviosismo, sino concentración absoluta. Alejandro, sintiéndose obligado a mantener su farsa hasta el final, aunque ya empezaba a sospechar que había cometido un error, hizo un gesto exagerado hacia la orquesta para que tocara algo apropiado para hacer el ridículo a una camarera. El director, sin saber exactamente qué estaba pasando, pero entendiendo instintivamente que algo importante sucedía, eligió una pieza que conocía de memoria. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. El adagio del Lago de los Cisnes, quizás la música de ballet más reconocible del mundo. Los primeros compases llenaron el salón con su melancolía característica, esas notas que hablan de amor y tragedia y belleza imposible. Y entonces, Carmen comenzó a moverse. Lo que pasó a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes para el resto de sus vidas. Una de esas historias que contarían a sus hijos y nietos, aunque nadie les creyera del todo. Carmen comenzó a moverse, y fue como si el tiempo se detuviera, como si las leyes de la física dejaran de aplicarse, como si la gravedad hubiera decidido hacer una excepción solo para ella. Sus brazos se elevaron con la fluidez del agua cayendo en cascada. Sus pies tocaban el suelo como si no pesaran absolutamente nada. Su cuerpo se convertía en la música misma de una manera que ninguna de las damas presentes,
Con todas sus lecciones privadas y profesores importados de París, podría jamás igualar. No estaba bailando como una camarera que había aprendido algunos pasos en sus ratos libres. No estaba bailando como una aficionada con talento natural. Estaba bailando como lo que era. Una artista formada durante casi 20 años en una de las mejores escuelas de ballet del mundo, una primera bailarina que había actuado en los escenarios más prestigiosos de Europa ante reyes y presidentes. Una mujer cuyo talento había sido comparado por los críticos más exigentes con el de las grandes leyendas de la danza clásica. Cada movimiento era perfecto, cada línea de su cuerpo contaba parte de la historia del cisne que muere de amor, cada expresión de su rostro transmitía emociones que las palabras nunca podrían capturar. Era arte puro, belleza destilada, el tipo de actuación que solo ocurre cuando alguien nace con un don extraordinario y dedica su vida entera a perfeccionarlo. El silencio en el salón era tan profundo, tan absoluto, que se podía escuchar el roce de su vestido negro contra el parquet pulido, el susurro de su respiración perfectamente controlada, a pesar del esfuerzo físico, el sonido casi imperceptible de sus pies ejecutando pasos que requerían años de entrenamiento despiadado para dominar. Alejandro la miraba con la boca abierta, toda su arrogancia evaporándose segundo a segundo, mientras el color desaparecía de su rostro y comprendía el error monumental, el error catastrófico, que había cometido al elegir a esta mujer como blanco de su crueldad. Cuando la música terminó y Carmen hizo su reverencia final, el silencio duró 3 segundos más antes de estallar en aplausos. No eran los aplausos corteses de la alta sociedad, sino ovaciones genuinas de personas que acababan de presenciar algo extraordinario. Una mujer mayor, sentada en una de las mesas principales, se levantó de su silla con dificultad y caminó hacia Carmen. Era doña Esperanza Vega Castellanos, la matriarca de una de las familias más antiguas de España, mecenas de las artes y antigua presidenta del patronato del Ballet Nacional. La reconoció inmediatamente. Le dijo a Carmen que la había visto bailar hace 3 años en el Teatro Real, en una función de Giselle que la había hecho llorar. Preguntó qué hacía una bailarina de su talento, sirviendo copas en lugar de actuando en escenarios. El silencio volvió a caer sobre el salón, pero esta vez era diferente. Era el silencio de quienes acaban de darse cuenta de que han juzgado mal a alguien, de que las apariencias engañan de maneras que pueden avergonzar a los que se creen superiores. Carmen explicó brevemente su situación, sin autocompasión ni drama, con la dignidad de quien ha aceptado las cartas que la vida le ha repartido aunque no fueran justas. Habló de su madre enferma, de las deudas de su padre, de la elección que tuvo que hacer entre su carrera y su familia. Doña Esperanza asintió lentamente, reconociendo en Carmen algo que rara vez veía en los jóvenes de hoy: sacrificio real, amor verdadero, fortaleza ante la adversidad. Y entonces se volvió hacia Alejandro, que seguía de pie donde lo había dejado el baile, pálido y mudo. Le recordó a Alejandro, delante de todo el salón lleno de la élite madrileña que observaba cada palabra, que había prometido públicamente casarse con Carmen si bailaba mejor que las demás mujeres presentes. Preguntó, con esa voz que había intimidado a ministros y empresarios durante décadas, si era un hombre de palabra, o si sus promesas eran tan vacías como todo lo demás en su vida de privilegios inmerecidos. El silencio que siguió fue devastador. Alejandro tartamudeó algo sobre que había sido una broma, que no iba en serio, que nadie esperaba que cumpliera una promesa hecha en tono de burla, que todos entendían que era entretenimiento y no un compromiso real. Pero cada excusa sonaba más patética que la anterior, más cobarde que la precedente, y las miradas de desprecio que recibía de quienes minutos antes se reían con él, le decían claramente que había perdido algo esa noche que ningún dinero en el mundo podría jamás comprar: el respeto de sus iguales. Carmen intervino antes de que la situación se volviera más humillante para todos los presentes, incluida ella misma. Le dijo a doña Esperanza, con una dignidad que hizo que varios de los presentes sintieran vergüenza de sí mismos,
que no quería casarse con nadie que la hubiera tratado como Alejandro la había tratado, que prefería su dignidad a cualquier fortuna del mundo, que su único deseo verdadero era poder volver a bailar algún día, cuando las circunstancias de su vida lo permitieran. Doña Esperanza sonrió con esa sonrisa de quien acaba de encontrar exactamente lo que llevaba tiempo buscando sin saberlo. Le ofreció a Carmen un puesto en la fundación artística que presidía, un trabajo que le permitiría cuidar de su madre enferma con un sueldo decente y al mismo tiempo mantenerse conectada con el mundo del ballet que tanto amaba. Le prometió solemnemente, delante de todos los testigos, que cuando Carmen estuviera lista para volver a los escenarios, ella personalmente le abriría todas las puertas que hicieran falta. Carmen aceptó con lágrimas en los ojos, que esta vez no eran de tristeza ni de humillación, sino de esperanza pura. De esa esperanza que había perdido 2 años atrás, cuando tuvo que elegir entre su carrera y su familia, y que ahora volvía a encenderse como una llama que nunca se había apagado del todo, sino solo dormido esperando su momento. 1 año después, exactamente 365 días después de aquella noche en el Palacio de Cristal, Carmen volvió a bailar profesionalmente en el Teatro Real de Madrid. La función era Giselle, el mismo ballet que doña Esperanza había mencionado recordar, y Carmen interpretaba el papel principal con una profundidad emocional que solo puede tener quien ha conocido el dolor verdadero y ha sobrevivido para contarlo. Doña Esperanza estaba en primera fila, vestida de gala como correspondía a la ocasión, junto a la madre de Carmen que finalmente se había recuperado lo suficiente de su depresión para ver a su hija hacer lo que siempre había nacido para hacer. Las 2 mujeres lloraron durante toda la actuación, pero eran lágrimas de orgullo y de alegría. Alejandro Mendoza no estaba invitado al estreno ni a ninguna de las funciones siguientes, pero dicen quienes lo conocen que vio la transmisión televisiva de la función desde la soledad de su mansión vacía, rodeado de lujos que ya no le daban ninguna satisfacción. Dicen que se preguntó durante horas cómo su intento de humillar a una simple camarera para divertir a sus amigos se había convertido en la noche que destruyó su reputación social y dio comienzo a la segunda vida de una artista extraordinaria. Y Carmen, bajo las luces del escenario que una vez creyó perdido para siempre, bailó esa noche como nunca antes había bailado en toda su carrera, con la gratitud infinita de quien sabe que los milagros a veces vienen disfrazados de humillaciones que nos obligan a mostrar al mundo quiénes somos realmente. Si esta historia te ha recordado que el verdadero talento no puede esconderse y que a veces nuestros peores momentos se convierten en las puertas hacia nuestros mejores futuros, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes contamos historias de redención y segundas oportunidades, puedes hacerlo con un 1000 gracias de corazón a través de la función Super Gracias aquí abajo. Como Carmen, que nunca dejó de ser bailarina, aunque el mundo viera solo a una camarera, también el gesto más pequeño de generosidad puede revelar quién eres realmente.